Las mujeres en nuestro tiempo y en la historia oficial, que siempre es escrita por los que detentan el poder, siempre han marginado, han invisibilizado, han ocultado el rol de las mujeres a lo largo de la historia en su contribución a la economía, a la política, a la sociedad, al arte, al estudio, al conocimiento. Muy pocos son los verdaderos historiadores que son capaces de comprender en sus trabajos el inmenso aporte que desarrollan las mujeres a lo largo de sus diversas actividades. Así, por ejemplo, cuando estudiamos la guerra con Chile, solo estudiamos algunos pasajes dolorosos de batallas, de combates derrotados o victoriosos en algunos casos, la fuga de gobernantes que se llevan la plata saliendo supuestamente a comprar armas para defender la patria y que nunca regresan. Pero la historia no siempre cuenta la verdad ni de la mujer y de los hechos reales. Por ejemplo, jamás nos han contado que el señor Nicolás de Piérola tenía actividades comerciales y era socio de los grandes empresarios chilenos. Nunca nos han contado en la historia oficial que el señor Ignacio Prado fue ascendido a general por el ejército chileno. Nunca se ha querido contar que Inglaterra, con muchos años de anticipación, preparó, armó y entrenó militarmente al ejército chileno, mientras promovía contradicciones, promovía la corruptela generalizada en las altas esferas de gobierno. En esa circunstancia compleja, dramática y difícil, es que se dio la guerra con Chile. El coronel, por entonces en la prefectura del Cusco, Andrés Avelino Cáceres, grado de coronel, tuvo que preparar a sus huestes para ir rápidamente hacia el sur, hacia Tarapacá, para defender ya los territorios invadidos. Andrés Avelino Cáceres tuvo que recurrir básicamente a los comuneros, que casi en un 95% de sus tropas provenían del campo, otro sector de los artesanos, estudiantes ciencianos, profesores y algunos estudiantes universitarios. Pero básicamente la tropa eran comuneros, jóvenes comuneros, reclutados muy tempranamente, como es el caso de varios héroes que después serán reconocidos, que llegaron y participaron tempranamente a los 14, 15, 16 y 17 años. Los comuneros vieron partir a sus hijos dramáticamente hacia una guerra que no la habían provocado ellos y que incluso la desconocían. De los Andes bajaron en hojotas, de los Andes bajaron con uniformes de bayeta, del frío de los Andes fueron llevados a pie muy rápidamente, sin entrenamiento alguno, salvo el pequeño entrenamiento en el camino, fueron llevados al desierto. ¡Qué terrible!
bajar de los Andes al desierto, donde no conocen colinas, cerros, valles y agua, un territorio totalmente desconocido para los jóvenes comuneros. Y ustedes dirán, ¿y qué tienen que hacer las mujeres en la guerra con Chile? Esa es otra parte de la historia que no ha sido escrita o no ha querido ser contada por los distintos historiadores. Porque, amigos, un ejército en crisis, un Estado Mayor dividido, no podía tener garantizado una logística adecuada. Y por eso es que junto a las tropas comuneras marcharon cientos y miles de mujeres cusqueñas, puneñas del sur del Perú, junto a sus hijos en un caso, junto a sus maridos en otro, o junto a sus hermanos. Es decir, el ejército peruano de comuneros tuvo una logística básicamente sustentada en el trabajo de las mujeres, que eran una especie de retaguardia que se transportó con las mismas dificultades de los Andes al desierto. En esas cruentas batallas, quienes tuvieron que soportar las tareas de logística y de enfermería para curar a sus heridos o enterrar a sus muertos, fueron las mujeres, que muy pocas veces son reconocidas como tal. Cuando el ejército de Cáceres fue desactivado por una decisión totalmente equivocada del Estado Mayor en Lima y luego por el almirante Montero en Arequipa, regresaron las tropas de comuneros junto a las mujeres que fueron a la guerra. Pero en la historia solo hablamos de los varones, de los militares, de las grandes familias, pero nunca hablamos del comunero y de la comunera. Pero el aporte de los comuneros y de las comuneras no solo fue en la guerra directa, amigos, fue también que como se fueron a la guerra los jóvenes, los esposos en edad de trabajar, ¿quiénes se quedaron en la chacra? ¿Quiénes se quedaron en el campo? ¿Quiénes se quedaron en los textiles que se trabajaban por entonces? Mujeres. Fueron las mujeres las que reemplazaron en el trabajo a los varones en las fábricas de telares. Fueron mujeres las que se quedaron en el campo cultivando las chacras, porque usted no vaya a creer que un estado en descomposición podía tener alimentos y logística para sus tropas. No. Desde los pueblos, desde los distritos, desde el campo, fueron recolectados miles de toneladas de trigo, de cebada, de maíz, de chuño, de papa, cabezas de ganado ovino y vacuno destinados a la guerra. ¿Quién producía eso? Las mujeres que se quedaron en el campo. De tal forma, amigos, que el aporte de las mujeres en la guerra con Chile no ha sido pues un asunto pequeño. Por el contrario, fue un aporte grande, pero de eso se escribe en la historia muy poco. ¿Por qué? Porque todavía la historia se cuenta y se escribe desde una visión patriarcal. Lo que acabo de señalar también no solo ha ocurrido en la campaña del sur, también en la campaña del centro,
con Andrés Avelino Cáceres, fueron las mujeres las que jugaron un rol sustancial e importante en el habituallamiento en la logística y en la enfermería. Por eso tenemos que reconocer este papel importante de la mujer peruana en la guerra con Chile. Nunca debemos olvidar su sacrificio y su heroísmo, no solo en la guerra propiamente dicha, sino también en la generación de la riqueza para contribuir con los impuestos de guerra para el mantenimiento de ese ejército de los comuneros. Ese tiene que ser siempre una reflexión permanente de quienes queremos que la historia sea clara, precisa, rica y que incorpore el conjunto del conocimiento y de la experiencia de lo que ha significado defender y construir patria. Nuestro homenaje a todas las mujeres que defendieron al Perú y entregaron con su vida y su trabajo lo que es construir patria. Gracias, amigos.